La vamos a encender. Es primero con un cartón, amigo. La vamos a encender y luego la vamos a subir. ¡Fuego! 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 Así suena uno de los momentos de la marcha en defensa de la soberanía energética que más se ha compartido en las redes sociales, pues justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador terminaba de dar su discurso, un grupo encendía un Judas que caracterizaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Ante ello, diversas figuras públicas han condenado los hechos haciendo un llamado a evitar la violencia política contra la ministra, quien, por cierto, lleva menos de 3 meses en el puesto y ya ha tenido varios desencuentros con el presidente. Por ejemplo, cuando en el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló en Twitter que Piña había sido la única persona que había roto el protocolo, entre comillas, por no levantarse de su asiento como todos los demás para recibir al presidente en el Teatro de la República en Querétaro. O cuando AMLO arremetió en una conferencia matutina directamente contra Piña por supuestamente no vigilar la labor de los jueces que decidieron descongelar cuentas de la esposa de Genaro García Luna y de cancelar la orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca. López Obrador lamentó la poca vigilancia contra esos jueces y magistrados. Norma Piña, quien fue votada por sus propios compañeros el 2 de enero del 2023, es, recordemos, la primera mujer en la historia del país en ocupar el puesto de la ministra presidenta, un encargo que anteriormente estuvo ocupado por Arturo Saldívar, a quien se le criticó que su cercanía con López Obrador había puesto en duda la independencia de la Corte en su forma de conducir temas importantes para el gobierno actual, como la ley de la industria eléctrica o la militarización. Y ahora no son tiempos menos complicados, tan solo con decir que hay 365 recursos contra el Plan B de la reforma electoral en espera de ser discutidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que este órgano tiene en sus manos básicamente el futuro de las elecciones. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa la quema simbólica de la ministra Norma Piña. ¿Es responsabilidad de la titular del Poder Judicial vigilar las sentencias de jueces y magistrados? Y sobre todo, ¿esta expresión fue parte de una tradición o una abierta expresión de odio? Tribu Política, Tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Suscríbete en tu plataforma de preferencia. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos primero con la abogada Leslie Jiménez. Leslie, bienvenida de nueva cuenta a Tribu Política y gracias por la oportunidad para platicar con nosotros en este lunes de puente para analizar lo que está pasando con esta pira simbólica en contra de la ministra Norma Piña, que no puede ser minimizada, sino que hay un trasfondo muy serio para pensarse. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cuáles son las consideraciones al respecto? Bueno, la quema de piñatas de figuras públicas tiene muchísima relevancia en nuestra forma de manifestarnos y en la cultura de la sociedad y democrática del país, pero es bastante pertinente hacer señalamiento que ya llevamos varios incidentes o hechos muy puntuales respecto a cómo se ha ido dirigiendo cierta clase de, no sé si es muy aventurado llamarlo odio, pero sí una serie de cuestionamientos de exhibiciones inadecuadas en contra de la ministra Piña, en las que han desencadenado con la quema de la piñata del día de ayer. Y a pesar de que llevamos años hablando sobre la violencia feminicida, nombrándola en diferentes discusiones, en la misma ley, tratando de dar este entendimiento de por qué surge la violencia contra mujeres, cómo es que la discriminación, los estigmas, vienen desde el Estado, que es el principal actor que perpetúa y propicia estas violencias. Pues ayer hayamos visto una apología de violencia feminicida, ¿no? Y eso es bien preocupante, principalmente porque, insisto, ¿no? La quema de piñatas es algo muy habitual en la forma de manifestarnos,
lo hemos visto con presidentes, pero ¿por qué particularmente la ministra Piña? ¿Por qué ahora ella está siendo tan señalada, violentada de forma pública, en forma política? Cosa que no sucedió, por ejemplo, con el ministro Saldívar cuando fue presidente de la Corte. Eso no lo vimos. ¿Por qué ahora sí lo estamos viendo con ella? ¿Por qué estos señalamientos? ¿Por qué estos comentarios, no? Porque se está articulando un ataque que no solamente está afectando a un poder, que es el Poder Judicial, o busca afectarlo, sino que está también generando apología de violencia contra la ministra, ¿no? La semana pasada fue una persona con una pistola de juguete a posar en la corte a tomarse fotos, y son violencias simbólicas, pero que siguen demostrando que el Estado es el principal ente que perpetúa estas violencias. Aquí ocurre algo que también debemos poner sobre la lupa, que es el trabajo del Poder Judicial en cuanto a la forma de comunicar sus posturas. Ella automáticamente fue encasillada como una persona adversa al gobierno federal, cuando ni siquiera ha dado una postura que lo figure así. ¿Es necesario que las y los jueces también se abran a la conversación? La verdad es que justamente también esta pregunta tiene mucha importancia con el papel que hace el Poder Judicial. Recuerdo que antes de que llegara la ministra y que hubiera estas votaciones, de cambio de presidencia, pues hablaba mucho de la agenda en que, honestamente, con la gestión del ministro Saldívar se visibilizó mucho la función del Poder Judicial y evidentemente él también con esta vida más pública en redes en la que se acercó a jóvenes, normalizó más la actividad judicial y lo que hace un ministro, lo cual fue bastante positivo porque acercó muchas actividades que hace la Corte que no teníamos mucho en conocimiento y que precisamente es importante también conocerlo, no solamente para tener esta posibilidad de exigirle al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ejecutivo lo que les toca, sino también pues para saber esta ola de información que a veces se articula desde la administración pública, ¿no? Recordemos que desde que llegó el presidente, pues ha tenido una relación muy compleja con el Poder Judicial, en el que primero fue el aspecto de la austeridad y que se buscó reducir sueldos, se buscó restarle presupuesto al Poder Judicial, y el Poder Judicial pues fue una de las principales batallas simbólicas que tuvieron sobre defender su autonomía, que eso tenía que ver pues con el aspecto del presupuesto y lo que tenían dentro de su gestión. Entonces, ¿por qué estos ataques se están dando? Pues pueden ser demasiadas razones, ¿no? Principalmente pues el cambio ahorita de gestión de la presidencia, que no, a lo mejor no quedó la ministra Piña afina al presidente en los intereses de la administración, ¿no? Y ya lo hemos visto con muchos comentarios que se ha aventado. Y es preocupante porque se está colocando a la ministra Piña como la responsable de grandes problemas que tiene el país en cuanto al Poder Judicial. Y es bien preocupante porque recordemos que el Poder Judicial federal es una cosa y el Poder Judicial local es otra. Y si hay grandes problemas en la administración de justicia en el país, no necesariamente es un aspecto que le toca al Poder Judicial federal, ¿no? Es un aspecto que incluso, si hablamos en temas penales, le toca desde el Ministerio Público. Y es bien curioso que a la FGR ni la toquen, ni siquiera la mencionen. Es más, hoy que estamos teniendo la llamada, yo por lo menos desconozco el paradero del fiscal general. No sé dónde está, no sé si ya está bien de su salud, no sabemos nada de él. Entonces, están colocando a la ministra Piña, la están utilizando para estar afectando no solamente al Poder Judicial en cuanto al poder en sí, sino la credibilidad, su función, lo que representa, la importancia que tiene. Y evidentemente, en este juego de poder, pues están generando violencia política, violencia mediática, violencia institucional en contra de la ministra, y está completamente demeritando el gran logro de tener una administración presidida por una mujer después de tantos años que el Poder Judicial no lo ha tenido. Entonces, este golpeteo de poder no solamente es un golpeteo de poder político, sino ya es un golpeteo de poder que está generando ya afectaciones muy directas en contra de la integridad de la ministra, y es algo que se les olvida. La violencia contra las mujeres no es solamente lo que te pueden repetir, porque es lo que también hasta da mucho coraje. Las autoridades ya hasta te identifican los conceptos, ¿no? De, sí, eso es violencia de género, eso sí es feminicidio. Pero si ya lo están identificando, ¿por qué no están identificando los ejemplos claros que tienen enfrente para no seguir propiciando esta violencia? Y para terminar, Leslie, ¿cuál crees que deba ser la vía adecuada para que tanto la ministra Piña como las y los demás jueces aclaren lo que significa su papel y dar a entender a la sociedad que son autónomos al gobierno? La ministra no tiene redes sociales y claro que está en su derecho en no hacerlo, pero cuenta con un departamento de comunicación para ello, ¿no? Justo el tema de las redes sociales de la ministra ha sido también como algo que se ha comentado mucho. El ministro Saldívar nos acostumbró a tener un ministro muy abierto, ¿no? En redes, porque el ministro tiene pues prácticamente todas las redes. Y si por ejemplo damos una revisión rápida,
pues muy pocos ministros tienen interacción en internet, ¿no? Quizá algunos tendrán Twitter, que es como esta plataforma más de comunicación política, pero realmente es muy raro ver fuera del ministro Saldívar como esta interacción en redes, incluso en entrevistas un poco menos formales. Y esto principalmente pues puede ser también por la investidura que tiene que ser el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, ser ministro. Yo creo que lo más conveniente en este sentido es pues seguir respetando la decisión de la ministra de seguir manteniendo este perfil. Y ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? El trabajo habla por lo que se hace, no tanto por lo que se manda en el exterior. Lo que sí sería muy conveniente es que, más allá de ella, sí tenga un respaldo por parte de todas las principales instituciones que integran el Poder Judicial, porque justamente estos ataques principalmente buscan vulnerar muchísimo su imagen, vulnerar mucho su presencia, y es esencial este respaldo, este apoyo, ¿no? Eso sí es sumamente conveniente. Y pues como bien comentas, no tienen un área de comunicación social, el área de comunicación social tendrá en su momento, si es que así lo deciden, pues manifestarse algo al respecto, pero sí es también esencial que como los demás que estamos alrededor, sí tengamos una postura, ¿no? Las posturas ante este tipo de acciones, muchas veces no decir nada es una tibieza, ¿no? Y ayer vimos un claro acto de apología feminicida. Entonces, sí es esencial que todos los actores políticos alrededor hagan una manifestación al respecto, principalmente condenando esta situación. Los orígenes de la quema de Judas se remontan a la época colonial como uno de los muchos métodos que tenían los evangelizadores para inculcar la religión. Simboliza el triunfo del bien sobre el mal y aunque lo más común es quemar la representación del diablo, esta ha cambiado según la época y casi siempre ha sido reemplazada por políticos. Así, desde 1800, según documenta la historiadora María del Carmen Vázquez Mantecón, se quemaron figuras alusivas a Napoleón Bonaparte, Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Anna y más políticos nacionales y extranjeros de la época. Durante ese siglo, de acuerdo con sus investigaciones, diversidad de gobernantes intentaron prohibir letreros, atuendos o nombres que hicieran alusión a alguna persona de la alta sociedad. Durante este siglo, escribe la historiadora, los artesanos especializados en cartonería y pirotecnia mejoraron la construcción de los Judas para dar un efecto más dramático mientras se incendiaba. Guillermo Prieto, pensador de la época, escribe que esa tradición desde entonces ya tenía una función de ser una válvula de escape. Era el modo en el que el pueblo se desquitaba con los de arriba, escribió. Después de la revolución, la quema del Judas se tornó mucho más política, pues ya era más común representar a los múltiples personajes que habían traicionado a sus otrora aliados. Para algunos, la quema de la figura de la ministra Norma Piña no hace más que responder a una larga tradición mexicana donde se hace, aunque sea un poquito de justicia divina, a las figuras poderosas. Sobra decir que quienes lo hicieron esta vez son simpatizantes del presidente, quien por cierto ha manifestado su indignación contra jueces y juezas del Poder Judicial por haber favorecido, entre otras cosas, procesos recientes de sus enemigos políticos, como lo son García Cabeza de Vaca, García Luna, Emilio Lozoya, Juan Collado y más. Ellos, los que siempre señala de ser ladrones de cuello blanco, para quienes la justicia parece que nunca llega. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la abogada Carla Escoffier, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Hola Carla, bienvenida a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy para poner sobre la mesa este tema que debe ser tomado con la seriedad que se merece en cuanto a la crítica, pero también a la división de poderes. ¿Cómo podemos interpretar estas actividades en contra de la primera ministra presidenta de nuestra historia? Bueno, efectivamente la ministra Piña es una alta funcionaria que está encabezando actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ella constitucionalmente tiene una tolerancia a la crítica mayor que cualquier otra persona. Evidentemente, las manifestaciones de protesta, rechazo en contra de servidores públicos están protegidos por la Constitución, así sean bastante incómodas o incluso posteriormente emitirlas puede haber un debate sobre qué tan prudentes o acertadas eran o no, pero es un hecho que están protegidas. Ahora, eso no quita que no podamos debatir lo que ocurrió el día de ayer por dos puntos en concreto. Uno, porque toda manifestación es un medio para hacer llegar un mensaje. Cuando vemos una manifestación popular que incluso puede canalizarse a través de quemas de piñata,
lo que se está enviando es un mensaje al poder político para que accione en un sentido o que deje de accionar en otro sentido. Es decir, lo que estamos viendo es como un resumen de un malestar, de una serie de exigencias, de una movilización social a través de un símbolo concreto. Pongo el ejemplo del caso Ayotzinapa, ¿no? Cuando se quemó, tras darse a conocer la mal llamada verdad histórica, se quemó una piñata de Peña Nieto frente al Palacio Nacional durante una de las protestas más masivas que se hicieron. Allá claramente había un malestar porque se habían desaparecido a 43 estudiantes, el propio gobierno había minimizado, había mentido e incluso habían elementos para creer que habían modificado las pruebas, el material probatorio y el lugar donde ocurrieron los hechos. Ese malestar se canalizó a la exigencia de justicia, la exigencia de aparición de los 43. Es decir, había una causa, un discurso, un contexto muy específico que hacía que, bueno, pues la gente decidió manifestar en la quema de una piñata. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es ese contexto que está detrás de la quema de una piñata de Norma Piña? Que, ojo, no estoy diciendo que tenga que ser idéntico al de Ayotzinapa, pero sí es importante analizarlo, porque si es un medio para hacer llegar un mensaje, pues vale la pena preguntarse cuál es ese mensaje. Desgraciadamente, no es solo el tema de la quema de la piñata, sino que lo que vemos que está alrededor de esa forma con la cual se emite un mensaje son puros mensajes o calificativos de agresión con insultos a la ministra Piña, incluso varios comentarios misóginos. Insisto, los funcionarios públicos tienen una alta tolerancia a la crítica. Esto no debemos reducirlo a una discusión de si apoyas o no a la ministra Piña, no va por allá, me parece, sino que no se entiende ni siquiera cuál es la exigencia, qué concretamente desencadenó esa serie de manifestaciones, y lo único que hemos visto es que desde que tomó la posición el 1 de enero han habido varios actos de manifestación de este tipo de repudio, sin que haya una claridad de cuál es la exigencia, cuál es la movilización, cuál es el detonante. Se habla mucho de problemas de la administración de justicia, por ejemplo, de corrupción en el Poder Judicial, de impunidad, etcétera, etcétera, que por supuesto son problemáticas que la ministra incluso tiene facultades para atender en su momento, porque pues ella es presidenta de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, pero la cosa es que lleva 3 meses y no, con eso no quiero decir denle chance, sino que no se termina de entender por qué estos 3 meses se consideran que fueron paradigmáticos o punto de quiebre, cuando es un contexto que ha existido desde antes, y no por eso es tolerable, pero pareciera que es una escalada de repudio hacia un funcionario que, pues valga la redundancia, escaló de una manera inusitada y muy rápida. En ese sentido, Carla, también es parte de las consecuencias de la polarización política que está viviendo nuestro país, ¿no? Además de una ola de desinformación sobre lo que ocurre en cuanto al trabajo de las personas que están en la agenda. ¿Cómo debería la sociedad interpretar esto? Evidentemente estamos ahorita en un contexto muy complejo en el debate público, porque pareciera que en redes sociales y medios de comunicación todos los fenómenos que estamos viendo, que son siempre multifactoriales, que siempre son complejos, los queremos entender desde una postura muy maniquea, de a favor con el presidente o en contra del presidente, e incluso se encajona a las personas como anti-AMLO o pro-AMLO únicamente con base en su postura, cuestionamiento o lo que fuese sobre un tema de relevancia pública, y eso evidentemente contamina el debate público, porque ya no estamos discutiendo de instituciones, ya no estamos discutiendo de proyectos como sociedad, ya no estamos discutiendo sobre las reglas que tenemos que adoptar para regirnos en el día a día, ya no estamos discutiendo sobre políticas públicas, sobre prioridades en la agenda pública en relación a, no sé, pobreza u otro tipo de problemáticas que siguen latentes en el país, sino que estamos centrando todo en la figura presidencial, ya sea para criticarle o para alabarle. Entonces, eso me parece que es un debate que realmente está muy contaminado y que precisamente pues es lamentable esto. Insisto, la ministra Piña, como cualquier funcionaria, está sujeta a la crítica. Cuando haga algo que no sea correcto, que sea ilegal, que sea cuestionable, se le tiene que cuestionar. Pero el problema es que no podemos guiar nada más esas valoraciones con base en, por ejemplo, su cercanía o no con un presidente, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del fiscal general. Hay muchas críticas que podemos hacer al fiscal general, pero pareciera que esas no son tomadas en cuenta cuando el papel de las fiscalías, tanto la general como la de los 32 estados del país, son fundamentales en la administración de justicia.
la gran mayoría de los casos, la aplastante mayoría de los casos en el país, no llegan al Poder Judicial de la Federación. Y de esos casos que llegan, ese cerca de 20% menos que llega al Poder Judicial de la Federación, solo una pequeña parte llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ¿por qué entonces no hablar del papel de las fiscalías, por ejemplo? Y evidentemente el problema es que se está entrelazando esta discusión dicotómica que es tóxica y que me parece muy reprobable de ambos lados, de quienes solo entienden los problemas sociales desde la lógica a favor de AMLO o en contra de AMLO, pero también es un hecho que las instituciones públicas y muchos actores políticos la están aprovechando, ¿no? Es decir, tratan precisamente de a partir de pequeñas fotografías, y no me refiero a fotografías en sentido literal, sino de pequeños momentos, pequeños actos que están inmersos en un contexto mucho más complejo, se trata de encasillar o hacer conclusiones determinantes sobre el lugar que un actor político tiene en la agenda pública, cuando es mucho más complejo que eso. Carla, por otra parte, ¿cómo debe ser el trabajo de la sociedad para entender lo que ocurre dentro de la Suprema Corte y obviamente, claro, dar una postura sobre sus acciones, pero sin recaer a un discurso violento e injustificado, como todas las violencias? Creo que es sano que estamos volteando a ver más a la Suprema Corte. Me parece que es importantísimo también entender ese cambio como algo positivo. ¿Por qué? Porque antes la Suprema Corte era un espacio como pues en mucho anonimato, muy alejado, digamos, mediáticamente de la sociedad. La gente no sabía ni siquiera quiénes eran los ministros y ministras, y afortunadamente eso ha ido cambiando. El problema es que me parece que uno de los retos que tenemos ahora es cómo hacer que popularmente se entienda mejor el papel que tiene la Suprema Corte, porque si bien es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, si bien es la última instancia que interpreta nuestra Constitución y que al final del día es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, no toda la administración de justicia se entiende por la Suprema Corte y menos por la presidencia. Por ejemplo, mucha gente no sabe, pero la ministra Piña no resuelve casos directamente. Ella no hace proyectos de sentencia. Quien ocupa la presidencia no hace lo que se conoce como proyectar, es decir, no redacta propuestas de sentencias en casos particulares. Únicamente vota en aquellos asuntos que se resuelven en el Pleno de la Suprema Corte, que en su gran mayoría, en su aplastante mayoría más bien, no son de casos individuales, sino que son, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad, que es declarar si una norma o un artículo que dice el Congreso de la Unión o algún Congreso local es constitucional o no, y por lo tanto si se debe eliminar por completo o no, pero no es un caso particular, es lo que se conoce control en abstracto, valorar la norma o el artículo, aunque no se le haya aplicado o no se está analizando un caso en el cual se le aplicó a una persona en concreto y cómo le afectó a esa persona. Entonces, también creo que si lo que nos preocupa, que a mí me parece correcto, y yo me sumaría a esa preocupación, es la administración de justicia, el papel de la Suprema Corte, cómo se ha administrado la justicia tanto en los poderes locales como en el federal, me parece que es indispensable saber cuál es el papel de la ministra Piña, en general de quien ocupa la presidencia, no cuál es el papel que tenía Arturo Saldívar y cuál es el papel que tendrá la persona que ocupe el mismo espacio posteriormente a la ministra Piña, porque a veces tendemos a pensar el Poder Judicial como si fuese otro poder ejecutivo, ¿no? Es decir, que la presidencia de la Suprema Corte ordena y todos los que están debajo de ella empiezan a ejecutar con base, no sé, en decretos, memorándum y otro tipo de medidas administrativas, ¿no? Como si fuese un poder ejecutivo, que así funciona, ¿no? El presidente le da a su gabinete una instrucción, el gabinete, cada secretaría le da la respectiva instrucción a sus subsecretarios, quien además a los demás funcionarios le dan decisiones. No funciona así el Poder Judicial de la Federación. De hecho, son tantos los asuntos y tantos los casos que es imposible, aun si así quisiera, aun si pensáramos que hay una figura en la presidencia de la Suprema Corte que quiera tener un control absoluto del Poder Judicial, es humanamente imposible que esté al pendiente y dándole monitoreo y dando órdenes de absolutamente todos los asuntos que se dan en el país. Entonces, creo que es positivo ese cambio de aproximación de la sociedad y los medios hacia la Suprema Corte, pero nos falta profundizar y entender que no podemos leer la Suprema Corte de la misma lógica en la cual entendemos
al Poder Ejecutivo, porque tienen naturalezas muy distintas, de la misma manera en la cual el Congreso de la Unión tiene otra naturaleza totalmente distinta, que no es comparable a la del Poder Judicial o a la del Poder Ejecutivo. La semana pasada también hubo una pequeña manifestación en Paseo de la Reforma en la cual se exigía la renuncia de Norma Piña al considerarla corrupta y cercana a Enrique Peña Nieto, pues ella entró a la corte durante esa administración. Aunque sin duda han sido casi 3 meses complicados para la ministra Piña, un momento para el recuerdo ocurrió el 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando fue aplaudida en el vestíbulo de Pino Suárez por sus colegas del Poder Judicial, ya que su nombramiento fue histórico dentro de un ámbito tan machista como es el derecho. Por ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó 81 impugnaciones contra el Plan B de la reforma electoral, pero también tiene en el tintero discutir la intervención de los militares en tareas de seguridad, incluida la investigación criminal, así como el recurso promovido por los comisionados del INAI ante el veto presidencial que deja sin quórum al pleno de ese instituto. La respuesta del presidente a la quema simbólica de Norma Piña en esta, que se ha convertido casi en una afrenta personal, será sin duda uno de los temas más esperados de la próxima conferencia mañanera. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio El Protocolo, Norma Piña en el aniversario de la Constitución. Para saber más sobre el perfil de la ministra, te recomendamos Norma Piña, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.